Cuando alguien me habla de valor intrínseco de Bitcoin o de valor intrínseco del oro, inmediatamente lo descarto como ignorante en economía. Tanto es así que escribí un libro llamado Economía para rubias, que es el libro de más fácil lectura que existe, y se lo he regalado a mucha gente y se lo he vendido a mucha gente, ilustrado con dibujitos para niños, que explica el valor subjetivo y el valor marginal con dibujitos para niños de 5 y 6 años. Pero, por desgracia, la educación financiera y económica en el mundo, diría Saif Dan, o por lo menos en España, según yo he podido apreciar, e incluso en las universidades, brilla por su ausencia. Hola, muy buenas. Bueno, bienvenidos a este podcast sobre Bitcoin. Mi invitado de hoy es Félix, economista, un gran pionero en Bitcoin. Estamos creciendo a un ritmo muy rápido y si seguimos así, el siguiente paso, quizás dentro de 5 o 10 años, será competir con las monedas nacionales. Y además, ex CFO de Sapo y gran colaborador con diversos protocolos de código abierto. Bienvenido, Félix. Gracias, Leo. Hoy va a ser un episodio un tanto diferente. Quiero presentarte algunos vídeos, pequeños clips, gráficas y oír un poco tus comentarios. El primer vídeo es el de la primera entrevista que hicimos hace ya 2 años, donde en una parte del vídeo hablas sobre los problemas de la inflación. Entonces quiero volver a oír tus pensamientos y si añadirías algo más. Sí. ¿Por qué es mala la inflación? Bueno, como explica muy bien Saif Dan Ammous en su libro El patrón Bitcoin, la preferencia temporal se ve afectada. Bueno, primero hay 2 temas clave. La estabilidad. La inflación nunca se mantiene controlada. Hemos vivido la era extraordinaria de la gran moderación, entre comillas, así lo llamó Alan Greenspan, pero la gran moderación ha sido una mentira, porque ha habido poca inflación en el IPC, medido como lo miden, pero el dinero es fungible. El dinero es fungible, tú no puedes medir solo una pequeña cesta de bienes y servicios. El dinero puede fluir hacia activos. Muy bien, Félix, pues ¿qué añadirías más a esto? ¿Qué problema ahora hay con la inflación? ¿Y cómo ves esa explicación que diste hace 2 años? Pues suscribo totalmente lo que dije y ahondaría más, porque el tema de la fungibilidad del dinero, hay gente que después de escuchar esto no lo acaba de entender. No lo acaba de entender. Pensemos en un símil acuático, en una analogía acuática líquida que le gusta mucho a los economistas desde tiempos remotos. Si tú tienes el grifo abierto y el agua se está desbordando, tú puedes mirar una parte de la bañera y ver, pues por aquí no está saliendo agua, pero puede estar saliendo por otra parte de la bañera, o pongamos un río que se desborda. Tú puedes estar mirando una parte del río y decir, pues yo aquí no veo más agua, pero porque el río se está desbordando por el otro lado. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que tú estás imprimiendo dinero nuevo y ese dinero no tiene por qué ir, por ejemplo, al precio de los ordenadores, porque hay otros factores que están haciendo que los ordenadores en relativo valgan menos. Entonces, a lo mejor el precio de los ordenadores o de los teléfonos móviles se mantiene estable o baja, o el precio de la alimentación. Durante todo el siglo XX, las nuevas técnicas agrícolas, la mecanización y los fosfatos y los abonos han bajado el precio de los alimentos a nivel mundial. Y sin embargo, en otras industrias los precios han subido. Y si tú en Estados Unidos solo miras una cesta de la compra con la que se mide el IPC, pues te estás perdiendo el dinero que fluye hacia los activos financieros. No hay más que ver las bolsas americanas, hacia el mercado de la vivienda, el mercado inmobiliario y los activos de inmobiliarios, etcétera, etcétera. Entonces, no puedes solo medir la inflación de una forma minimalista. Solo te conviene hacer eso si no te interesa la verdad, si lo que te interesa es engañar al público. No es científico, es ponerse anteojos, es una visión de túnel para algo que afecta a toda la economía. Con lo que está pasando últimamente con la Fed, con los anuncios de Jerome Powell, aquí he puesto esta foto de Janet Yellen y el famoso letrero de Buy Bitcoin por detrás y tal. ¿Qué está pasando con la Fed? ¿Qué significa las subidas de tipos, las bajadas de tipos?
por qué esto nos afecta y por qué nos debería preocupar. Bueno, afecta muchísimo a la economía con impactos directos e indirectos. El impacto más directo es que cualquiera que tenga una hipoteca a tipo variable va a tener que pagar más cada mes. Tan sencillo como eso. Pero luego hay impactos de segundo orden. Cualquier empresa que tenga apalancamiento le va a subir el riesgo. Y luego hay impactos de tercer orden, o bueno, para algunos casos son muy directos, que es el tema de los bancos. Si un banco tiene renta fija soberana, por ejemplo, un 10 años americano, y los tipos suben, el valor del bono baja en su cartera. Claro, si lo aguantan a vencimiento da igual, porque solo les importa el valor nominal, pero la realidad es que en Estados Unidos, que están obligados a mostrar en sus cuentas esas pérdidas no realizadas, estamos hablando de 800.000 millones en pérdidas no realizadas en los bancos americanos, pues puede llevar a pánico, puede llegar a problemas de liquidez, y cuando tienes un problema de liquidez, ese supuesto problema de solvencia que no existía porque las pérdidas no había por qué realizarlas, pues si tienes que vender para pagar otras cosas, entonces tu problema de liquidez se convierte en un problema de solvencia muy rápido. Lo vimos con los activos inmobiliarios en 2007, 2008, 2009 y ahora lo podemos ver con la deuda soberana. Y además, diría más, ¿por qué todo el mundo metía el dinero en inmuebles en los años de la burbuja anteriores al 2008? Porque los inmuebles no tenían riesgo, supuestamente, entre comillas, porque todo el mundo ha metido el dinero en deuda soberana, especialmente las instituciones financieras, en los últimos años, porque no tenían riesgo, supuestamente. No solo es que no tenían riesgo, sino que estaban incentivados a meterlo ahí porque la propia regulación, Basilea III, por ejemplo, Basilea II, incentivaba, premiaba el tener los fondos de los bancos en activos de renta fija soberana con alta calificación crediticia. Entonces, como no tenía riesgo, todos podemos meter el dinero ahí. Es más, el otro día veía a unos traders comentar con banqueros en una entrevista que claro, nadie ha hecho cobertura de riesgos, porque si la FED decían que no iban a subir tipos, que la inflación era transitoria, que todo está controlado, que no se iban a subir tipos, ¿por qué voy a gastar dinero y tiempo en hacer una cobertura de riesgos de tipos de interés para la pedazo cartera de activos de renta fija soberana que tengo? No hace falta. Si la FED promete esto y de repente la FED, como el idiota en la ducha de toda la vida que se pasa de frío o de caliente, le ha dado a subir los tipos y ha causado unas pérdidas tremendas. Y yo tengo mucha curiosidad porque en Estados Unidos esas pérdidas son muy visibles, pero en Europa tienen que estar ahí también. Y sin embargo, ni se habla de ellas, ni se sabe cuántos son, nadie las cuantifica. Pero vamos a ver, los bancos que tenían bonos austriacos de 100 años con tipos de interés negativos, si tú has comprado esos bonos y los tipos de interés se van al 5%, es que tienes que haber perdido el 80% o el 90% del valor del bono. Sí, es una pérdida no realizada. Pero oiga, si tú eres Credit Suisse y entras en un proceso de reestructuración, esa pérdida no realizada, de repente alguien se la está tragando. Y no me sorprendería que parte del rescate del dinero que le ha prometido el gobierno suizo a UBS en la compra de Credit Suisse sea para tapar agujeros de ese tipo. Pero hay poca transparencia. No sabemos cuánto hay. Sabemos, pensamos, calculamos que hay entre 800.000 y un billón europeo, trillón americano, en pérdidas no realizadas en los bancos americanos. Pero es que en los bancos europeos puede haber otro tanto. Y no lo sabemos, no lo sabemos. Totalmente. Ahora llegaremos a una gráfica que quiero que comentes también relacionado con eso. Aquí dice que en los últimos 35 años, o sea, de 1985 a 2020, en Estados Unidos el alquiler medio subió un 150%. En ese mismo periodo, el incremento del ingreso medio solamente subió un 35%. Quiere decir que los americanos han experimentado una bajada en el poder adquisitivo, en su poder de compra, brutal. Claro, si metes la vivienda. Si no metes la vivienda en el IPC o metes algún cálculo sintético del peso de la vivienda en la cesta de la compra, entonces, claro, hay una desconexión muy grande entre el dato oficial del IPC y la realidad que vive la mayoría de la gente. Veía algo parecido hoy, que en Canadá era la vivienda media, está casi en $1 millón canadienses,
y el sueldo medio, o sea, que para poder comprar una vivienda en Canadá tenías que ser rico prácticamente. Bueno, y lo siguiente va a ser un clip de Michael Saylor en un podcast que graba con Lex Fridman, donde precisamente comenta esto mismo, el problema del IPC, de elegir a dedo los bienes y servicios que quieres contabilizar para esa medida de la inflación artificial, que no es real porque puede haber una bajada del poder adquisitivo y una inflación entre comillas de un 2%, que pues cualquier economista convencional nos han enseñado siempre que es algo bueno, ¿no? Entonces, bueno, simplemente comenta esto aquí, quiero saber qué opinas. The inflation rate in housing being 19%. It's an awful problem for a 22-year-old that's starting their first job, that's saving money to buy a house. But it would be characterized as a benefit to society by a conventional economist who would say, well, housing asset values are higher because of interest rate fluctuation, and now the economy's got more wealth. ¿Qué te parece esto? Bueno, sin duda, volvemos al efecto Cantillon. El efecto Cantillon dice que la entrada del dinero en la economía no es neutral. Beneficia a unos, a los más cercanos a esa fuente del dinero, y perjudica a otros, a los más lejanos a esa fuente de dinero. Y te diría también que de todas formas, es que esto no siempre ha sido así. Es que si vemos todos estos datos durante décadas, desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, hasta el abandono con Nixon del último resquicio del patrón oro en Estados Unidos, fue lo que ya abrió las puertas a la inflación muy acelerada, no era así. O sea, un obrero, un mecánico, podía comprarse una casa con un solo sueldo, no con el suyo y el de su mujer. Entonces, y eso ha sido así durante generaciones en Estados Unidos. Entonces, no pensemos, no, bueno, es que el mundo es así, siempre ha sido así. No ha sido así. Ha habido un cambio en la última generación que perjudica obviamente a los más jóvenes. Claro, al que ya está en el mercado inmobiliario porque tiene 60 o 70 años y no ha vivido y ha podido ahorrar cuando esto no pasaba, pues se ve beneficiado incluso. Y por un lado está el exceso de creación de dinero, pero por otro lado están las restricciones a la nueva oferta de vivienda, que en España es brutal. En España está en manos de los políticos lo que se puede construir y no se puede construir, y benefician claramente a los ya tenedores, a los ya dueños de vivienda, en detrimento de los jóvenes. Buenísimo. Que no pueden acceder. Buenísimo, totalmente. Y para el que nos esté oyendo, que claramente todas estas alarmas de inflación, de devaluación del dólar, del euro, pues como presento aquí en esta gráfica, que dice protege tu patrimonio, desde 1950 el dólar ha perdido el 90% de su poder adquisitivo. Entonces, bueno, mi respuesta directa es Bitcoin, es decir, una solución donde hay una política monetaria preestablecida y con unas bases y unas leyes claras. Bueno, la respuesta tradicional era el oro. Exacto. Y yo durante mucho tiempo he pensado que el oro era la solución y luego he pensado que para Internet hacía falta una moneda digital basada en el oro, y luego he descubierto, después de 20 intentos de que se creara una moneda así, que era muy fácil de destruir porque alguien tiene que garantizar ese respaldo en oro, igual que pasa con las criptomonedas que tienen las stablecoins, que alguien tiene que respaldar esa paridad. Y es muy difícil hacerlo de forma descentralizada, y si lo haces de forma centralizada es muy fácil cargárselo por 1000 motivos. Entonces, al final, yo lo he dicho mucho, entré a Bitcoin muy escéptico. Venía del mundo del oro, pensaba que Bitcoin era algo nuevo, un experimento, y bueno, cada vez lo seguí con más interés y tardé mucho en convencerme de que, primero, que iba a durar, que podía sobrevivir de años y décadas, y segundo, que era una solución mejor, y que el no tener un enlace directo con el mundo material, salvo el del caso de la energía, es una fortaleza enorme de Bitcoin que pienso que muchos economistas, incluso de la escuela austriaca, no han llegado a comprender todavía. Y yo escucho con mucho interés, por ejemplo, a Juan Ramón Rayo, a Jesús Huerta de Soto, que miran a Bitcoin con cierta simpatía, pero a la vez con un gran escepticismo. Y me recuerda a mí, hace 12 o 13 años, que lo veía igual, con simpatía, que interesante, una iniciativa nueva, dinero de mercado,
pero bueno, esto cómo puede sobrevivir, cómo puede durar, pero a medida que te lo vas estudiando vas descubriendo los motivos por los que no solo puede sobrevivir, sino que inevitablemente se impondrá a otras alternativas. Muy bueno. Aquí saco un tuit tuyo del 8 de junio, o sea, hace alrededor de 20 días, donde dices que la recesión en la eurozona 2023 confirmada. Y lo linkeas con la curva de tipos y cómo pues ha sido perdón, es un tuit mío de hace poco, pero estoy ahí citando un tuit mío del año pasado. Exacto, totalmente. En el cual hablo del indicador de la inversión de la curva de tipos como indicador de una futura recesión. Y es uno de los mejores indicadores que hay. No hay nada perfecto, o sea que igual que no hay ningún modelo perfecto, no hay ningún indicador perfecto y nadie tiene la bola de cristal. Pero es uno de los mejores que hay y bueno, según mis cálculos, cuando se invierte la curva de tipos, entre 12 y 18 meses después hay una recesión. Miro la curva de tipos americana, o sea, no miro economías menores ni economías independientemente. ¿Qué mide la curva de tipos? El diferencial entre el tipo de interés a largo plazo y otro tipo de interés a más corto plazo. Yo normalmente miro el diferencial entre el 10 años, que es bastante tipo de referencia en muchos casos, y algo más a corto plazo, como el 1 año, o a lo mejor a veces miro las letras a 3 meses o a 6 meses, pero vamos, el 1 año frente al 10 años me vale, es muy robusto. Es algo que los tipos de interés afectan a toda la economía, afectan a muchísimos mercados de forma muy directa, y entonces esto es un indicador con peso. No tiene la volatilidad de una startup o de una Tesla. O sea, esto se mueve muy despacio y afecta a toda la economía. Buenísimo. Y bueno, en cuanto a la recesión, tuvimos una recesión técnica a principios de año en Estados Unidos, pero yo creo que eso ha sido una falsa alarma porque llegaba demasiado pronto. Y no, yo creo que todavía tenemos que esperar para verlo en Estados Unidos, pero en Europa ya estamos en recesión técnica también, que supongo, de nuevo, nadie sabe el futuro, que se va a profundizar. Bueno, aquí en esta gráfica te presento una idea que ya has mencionado, te has adelantado un poco, pero bueno, es básicamente... ahí salen 700.000 millones, pero esto ya está anticuado. Ya estamos entre 800.000 y 1 billón de pérdidas no realizadas en los bancos americanos, en los bancos comerciales americanos, ni siquiera en todos. ¿Y en qué se traduce todo esto? Tienen unas pérdidas brutales, ¿quién va a pagar esas pérdidas? ¿Van a entrar en bancarrota todos? ¿Cómo se van a ir? Son pérdidas no realizadas. Claro, mientras no estén obligados a realizarlas, no quiebran. Pero les supone una gran vulnerabilidad, una gran debilidad, que significa que si tienen un problema de liquidez y tienen que vender esos bonos en pérdidas. Pero claro, pero bueno, aquí lo interesante no es esto, que esto ya viene, o sea, esto ya está ahí. Aquí el problema es que muchos de esos bancos dicen, bueno, como los tipos seguramente bajen pronto, con aguantar un poco nos salvamos. Han quebrado unos cuantos, han quebrado Silicon Valley Bank, Silvergate, no sé cuánto, tal. Pero hay muchos más que están al borde de la quiebra diciendo, si aguantamos un año nos salvamos. La Fed bajará tipos, nos dará ayudas, ya ha creado un programa en el que les inyecta liquidez, en el que les recompra la deuda. Algo harán para salvarnos, solo tenemos que aguantar. Claro. Pero como los tipos no solo no bajen, sino que se mantengan. De hecho, lo último que ha dicho la Fed es que iban a mantener los tipos altos durante un tiempo. Pero bueno, hay cierta incredulidad en el mercado frente a esto. Y efectivamente, mi tesis para el año 2024 es que bajarán tipos porque tendrán quiebras bancarias y problemas económicos muy graves. Pero todavía no se ha dado, ¿eh? O sea que no sabemos lo que pasará. Pero bueno, o sea, esto sí que solamente el conocer este dato... lo que está pasando de que la gente está retirando su dinero de los bancos comerciales pequeños y pasarlo a los grandes que sí van a ser rescatados en caso de que quiebren, está pasando ya y no tienen nada, o sea, no han implementado medidas que puedan prevenir eso porque es básicamente imposible, o sea, porque pues en la era digital tú puedes transferir, sacar tu dinero de forma inmediata, con lo cual... Bueno, pero piensa que no les molesta tanto. Al final la Fed se lleva mucho mejor con JP Morgan y con los bancos grandes
Y ya hizo lo mismo en la crisis de 2008. Ya rescató a los grandes y dejó caer a otros. Y hubo una grandísima concentración y centralización de bancos en Estados Unidos. Pues en España había cientos de entidades financieras y ahora se ha quedado con la mayor parte del mercado entre las fusiones de las cajas, que venían con rescate, las compras de bancos y no sé cuánto, cada vez hay menos bancos. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un sistema centralizado de dinero fiat, la cercanía, el efecto Cantillon, la cercanía al grifo del dinero te da la supervivencia, te da la vida, te da el beneficio. Y el señor que maneja el grifo del dinero no quiere hacer 1000 llamadas a 1000 presidentes bancos regionales. Quiere hablar con 4 personas. Vamos, la pandemia, es que es muy parecido. ¿Benefició la pandemia a Amazon y a Netflix? Muchísimo. ¿Perjudicó a las tiendas que tuvieron que cerrar durante los confinamientos? Pues obviamente. Totalmente. El poder público centralizado tiende a tomar decisiones que benefician a unos pocos actores grandes y perjudica a la mayoría. Por ejemplo, si tú le bajas el IVA a todos los españoles, beneficias a millones de personas, pero un poquito cada uno. Quizás no te lo agradezcan demasiado. Que se lo digan a Mariano Rajoy, que lo subió. Y a la inversa, si se lo subes, perjudicas a millones de personas, pero bueno, se acostumbran. Pero si tú le subes los impuestos a Google un 10, un 20%, se van a Irlanda mañana. Que se lo digan a Ferrovial. No son tontos. O sea, si tú concentras el daño, la gente reacciona, se defiende. Pero si tú lo dispersas, la gente, pues la rana cocida, ¿no? Se va empeorando su calidad de vida, van empeorando sus perspectivas, pero es tan difuso que no lo saben identificar y no saben a quién culpar. Y eso es perfecto para un político. Y la gradualidad es otro aspecto importante en esto. O sea, no solo vamos a diseminar lo más ampliamente posible el daño, subir los impuestos un 1% a todo el mundo, sino que además vamos a hacerlo de forma gradual. Cuando se introdujo el impuesto de la renta en Estados Unidos, solo afectaba al 1% más rico de la población. Era un impuesto a los ricos y ahora lo paga casi todo el mundo. Bueno, veo que me enseñas el ETF de BlackRock. Exacto, el ETF de BlackRock. Bitcoin está ahora mismo en $30.000, por encima de los $30.000. Ha habido varios anuncios esta semana de los ETFs. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Es una estrategia para centralizar todos los bitcoins y que no sean bitcoin reales y que no los tengas bajo tu custodia? ¿Qué te parece un ETF de bitcoin? Pues mira, tiene sus riesgos, por supuesto, pero era inevitable. O sea, que mejor afrontar esos riesgos y conocerlos y ya está. Te pongo el ejemplo que puse el otro día de la prensa financiera. En el mundo de la prensa decían los cínicos, solo hay 2 modelos de negocio. Cobrar por publicar una noticia, llámese propaganda, y cobrar por no publicar una noticia, llámese chantaje. A veces lo segundo es más rentable que lo primero. Pero bueno, la prensa financiera, sobre todo cuando hablo de prensa financiera, hablo de la gran prensa internacional, el Financial Times, The Economist, Wall Street Journal, el New York Times, los periódicos con influencia y poder de verdad. Odian Bitcoin. ¿Por qué? Porque no les paga. Pero en el momento en el que un BlackRock saque un ETF de Bitcoin y quiera hacer publicidad en el Financial Times, en The Economist, en el Wall Street Journal, en Bloomberg, en Reuters, de su ETF, pues obviamente va a cambiar la canción totalmente. Va a cambiar el sesgo de la prensa. Se inventarán la historia que sea para el cambio de sesgo, pero va a cambiar. Ya lo vimos con el oro. Los ETFs de oro empezaron a salir, si no recuerdo mal, en 2003, entre 2003 y 2005, y el oro había sido denostado desde los años 80 por la prensa financiera, porque no le veían el dinero por ningún lado, y cuando salieron unos ETFs, pues dijeron, oiga, pues aquí nosotros queremos que los emisores de esos ETFs se anuncien en nuestros periódicos, concedan entrevistas, hagan publireportajes, etc. Entonces, esto tiene su lado bueno. BlackRock tiene mucho dinero, gestiona mucho dinero, va a llevar esto a muchísima gente y por otro lado tiene sus riesgos porque como todas estas entidades
ultrapoderosas y ultra ricas, querrá intentar controlarlo. O sea, que no descarto para nada que veamos dentro de un par de años la repetición de las guerras del tamaño del bloque, el Block Size Wars que vimos en 2017, en el que unas cuantas empresas intentaron influir sobre el protocolo. No lo descarto, es un riesgo, hay que saberlo, pero iba a llegar tarde o temprano. O sea, si Bitcoin va a llegar a miles de millones de personas, tiene que pasar por las instituciones y tiene que pasar por un cambio de paradigma en la prensa y en los medios que empiecen a tratarlo favorablemente, porque a los innovadores pueden probar algo aunque todo el entorno mediático les diga que es malo, que es peligroso, que es no sé qué, pero la mayoría temprana ya en la curva de adopción ya necesita un poquito el confort, la tranquilidad de que digan, pues esto no está tan mal. Aquí tenemos pues FTX, BlockFi, todos los scams que ha habido los últimos años, las quiebras, tu Bitcoin. Bueno, los muy recientes, los del último ciclo. Qué pena que no pongas MTGOX. Bueno, es que hay una lista interminable. He puesto, bueno, exacto, los más notorios de los últimos 2 años. Esto, entre otras cosas, puede haber sido un catalizador para que la gente saque sus Bitcoin de exchanges, como estamos viendo con el on-chain analysis, y haga custodia en monederos externos. Bueno, o sea, no cabe duda que la mayor educación es la quiebra y la pérdida de tu dinero cuando no tienes la propiedad de tus bitcoins. La mejor lección, sí. Exacto. Es muy difícil escarmentar en piel ajena. Es muy difícil y la gente se aprende la importancia y las ventajas de la custodia propia, las aprende cuando les pasa algo de esto o les pilla muy cerca. Entonces, sí, el aprendizaje es así, ensayo y error, y cada ciclo hay nuevas burbujas, nuevas quiebras y la gente redescubre, o por lo menos una nueva hornada de personas redescubren la importancia y la fortaleza que le da a Bitcoin la custodia propia, el poder guardar tus propios Bitcoins, que no está exenta de riesgos, que no está exenta de riesgos, pero estás cambiando un tipo de riesgos por otros. Estás cambiando el riesgo a que te roben, a que te hackeen, a que te los pierdas. De hecho, el mayor de esos tres, lo debería haber dicho en el orden inverso, el mayor riesgo es la pérdida de bitcoins por descuido y por desconocimiento. Pierdo el móvil, pierdo el ordenador, tal. El segundo mayor riesgo supongo que será que te hackeen, porque tu ordenador si está conectado a internet y no haces custodia en una billetera, en un monedero frío offline, pues cualquier campaña de phishing o de un troyano o un virus te puede intentar quitar las claves privadas. Y el tercer riesgo en orden de importancia es que te roben. O sea que sí, te pueden atracar y robarte y pedir los bitcoins, por supuesto, igual que te pueden atracar y robar y pedir la cartera, pero es que las probabilidades de que un exchange pierda, te robe o bloquee tu dinero son mucho más altas. Y me remito a la lista interminable de exchanges quebrados que hay. Totalmente. Luego aquí hago una pequeña recopilación de tweets, empezando por uno de BISC, donde retuitea un anuncio de Binance donde prohíben retiros una vez más, como pasa cierto tiempo durante el año, con todos los anuncios de la SEC, que si son securities, que si no, que si van a poner sanciones, que si te van a prohibir retirar tu dinero, que si van a quebrar. Hay mucha incertidumbre en ese sentido. También saco el tuit de Balaji, que es quien hizo la apuesta de 1 millón, un poco para dar la voz de alarma sobre el problema de la devaluación, sobre el Bitcoin como alternativa a las malas políticas monetarias. Y luego, pues un último tuit de Jack donde habla sobre BISC, que le encanta, y una gran lección y un gran aprendizaje. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, pues si abogo por la custodia propia, obviamente abogo por el intercambio descentralizado, P2P, las DEX, y la que más me gusta obviamente es BISC, que hemos hablado de ellas muchas veces, pero me gusta que haya otras. Me gusta que haya otras, no hay que poner todos los huevos en la misma cesta, y estoy siguiendo con mucho interés lo que están haciendo los de RoboSats, estoy siguiendo con mucho interés lo que está haciendo Pitch, que se están concentrando en una interfaz de usuario muy, muy fácil de usar. Me encanta lo que hace Hodel. No conozco a Agoradesk, tengo que decir, pero sí, hace falta
porque es que, claro, Jack, Balaji, esta gente siempre piensa en los países ricos donde al final, con dinero, con influencia política o lo que sea, los exchanges llegarán a sobrevivir de alguna manera. Pero los exchanges centralizados. Pero ¿y qué pasa con China? ¿Y qué pasa con Media África? Es fundamental que sigamos desarrollando exchanges descentralizados, fácil de usar en todos estos países a los que a la mayoría de la gente les da igual, para que puedan comprar y vender bitcoins de forma segura y privada también, porque el riesgo de robo y fugas de datos es tremendo. Buenísimo. Aquí rescato un par de tweets tuyos, uno donde haces el caso para el maximalismo de Bitcoin y básicamente pues haces un resumen del argumento detrás, ¿no? Quieres arreglar el dinero, después de años de estudio te has dado cuenta que Bitcoin es la mejor opción, mejor del oro, una reforma política, etcétera. Crees que es muy importante y que puede tener un impacto positivo en el mundo. Crees que cripto, entre comillas, es una distracción en el mejor de los casos y un scam en el peor. Ves Bitcoin, los exchanges de Bitcoin, fallar ante la tentación de ser un shitcoin casino, básicamente de tradear todo tipo de tokens que no tienen absolutamente ningún valor más que especulativo, abusando de apalancamiento y básicamente haciendo reserva fraccionaria. Has visto este ciclo repetirse innumerables veces, 2013, 2017, 2021, y por lo tanto quieres que la gente autocustodie y que deje de seguir las tendencias, sino que se mantenga humilde y vaya recopilando sats poco a poco. Acumule sats, sí, bueno. Sí, a ver, esto era una respuesta a Nick Carey, que estuvo, no sé si sigue, pero estuvo mucho tiempo en blockchain, entonces .info, ahora .com, y que, bueno, que es un bitcoiner veterano, pero que ha salido acusando a los maximalistas de religión, de culto, de secta, de todo lo demás. Y bueno, seguro que hay gente en Twitter que parecen una secta, pero yo pienso que que le habían tocado un poco las narices y ha salido con un hombre de paja, que es una falacia argumental en la que pones la postura más exagerada e irracional de tus oponentes en vez de rebatir los argumentos razonables de la gente normal. O sea, hay el hombre de paja y el hombre de hierro, ¿no? El hombre de hierro es, no estoy de acuerdo contigo, pero voy a intentar rebatir la fórmula más fuerte o que yo entiendo más fuerte de tu argumento. Uh-huh. Y bueno, si estás buscando la verdad, pues vas a intentar discutir con alguien sin acusarle de ser tonto y vas a ponerte en el mejor de los casos. Vale, a ver, estás intentando decir esto, pues eso me parece muy razonable, pero no estoy de acuerdo contigo por esto y por lo otro. Bueno, pues entonces yo me dio el pronto por responderle a Nick y quise responder con una postura razonable maximalista. Y yo la verdad es que esto es lo que sostengo. O sea, yo me considero maximalista porque creo que Bitcoin es lo importante, pero no odio a las otras criptos, al revés. O sea, la misma mentalidad abierta y de querer ver innovación que me hizo estudiar Bitcoin es lo que veo en muchos casos en el mundo de Ethereum, en el mundo de otras criptos. ¿Que pienso que se están yendo por las ramas con cosas que a mí me importan menos porque pienso que el tema monetario es muy importante? Sí. O sea, siendo bueno, en muchos casos, pienso que es una distracción de lo que yo considero importante y tengo mis motivos para pensar que es importante y porque pienso que el sistema monetario afecta mucho a la economía y afecta mucho a la forma a cómo evoluciona el mundo. Que en muchos otros casos son estafas, sí. Sin duda, estafas hay muchas en este mundo y también en torno a Bitcoin. En torno a Bitcoin hay mucha estafa y bueno, y ahí es donde entramos con el tema de los exchanges que hacen reserva fraccionaria y tal. Esto lo hemos visto muchas veces y yo comprendo que la custodia propia, después de una generación entera de dejar el dinero en el banco, porque la anterior generación a la nuestra tenía más opciones y tenía otras costumbres, pero después de una generación entera en el que todo el mundo lo normal es dejar el dinero en el banco, reeducar a la gente para que aprenda a asumir la responsabilidad y hacer su propia custodia es una batalla muy dura, quijotesca.
irracional puede parecer. Pero bueno, si tú piensas que algo es importante y es bueno, pues lo vas a defender aunque sea difícil. Y creo que es la posición, por quijotesca que sea, es la posición buena. Entonces, bueno, pues sí, esa es mi respuesta. O sea, quiero decir que se puede ser maximalista sin ser... y luego también es que el discurso y las discusiones en Twitter son son breves, son tal. Fíjate, si tengo que poner un pantallazo porque no puedo escribir tweets largos. O sea, los memes triunfan, entonces, bueno, pues de vez en cuando hay que darle al adversario y, oye, yo creo que en el caso de Nick, aunque en este caso haya usado argumentos bastante falaces, sí, yo creo que, bueno, hace algún punto sensato, o sea, que no... Es una persona que respeto, no lo considero un maldito vendido a las fuerzas globalistas y de Ethereum y un lacayo de Vitalik, ¿sabes? Aquí, pues dices básicamente que una frase que dice Jack Dorsey, que es la única manera de tener free speech, libertad de expresión, es tener una plataforma resistente a la censura, ¿no? Códigos abiertos. Y en este caso solo existen dos, según el Bitcoin y Nostrum para... O sea, Bitcoin para dinero y Nostrum para redes sociales. Y bueno, no sé si quieres decir algo de eso, y si no, directamente... Sí, hombre, sí que quiero decir algo de eso porque me importa muchísimo el tema. Número uno, Jack Dorsey sabe mucho de esto. Sabe mucho de esto porque fundó Twitter y lo ha estado dirigiendo mucho tiempo. Y se ha tenido que tragar, y en una entrevista que dio hace poco, que de ahí viene esta cita, se ha tenido que tragar a 50 gobiernos llamándole para decir que censure no sé qué en Turquía, que censure no sé qué en la India, que censure no sé cuánto en Estados Unidos. O sea, sabe lo difícil que es para una empresa cotizada en su día, lo difícil que es resistirse a los embates de la censura. Porque Twitter en sus inicios prácticamente no tenía censura. Y ahora, en los últimos años, ha tenido mucha. Y a pesar de que Elon Musk lo ha comprado, lo ha sacado de cotizar y ha prometido que iba a traer de vuelta la libertad de expresión, sigue teniendo mucha censura. Entonces, comprendo perfectamente que apueste por Nostr. Nostr es muy nuevo. Yo no sé si de verdad es tan descentralizado y tan resistente, no sé lo suficiente como para aseverar lo que dice Jack, pero desde luego, sabiendo lo que sabe este hombre y lo que ha vivido, me despierta mucho interés para usar Nostr, probar Nostr y aprender más, porque si tiene razón, es una maravilla. Y bueno, y luego por último, un comentario también para BitMaker en Twitter, que es el que ha impulsado todo este movimiento de nerd miners. Son pequeños mineros que cuestan alrededor de $20, que hacen un poco lottery mining, que básicamente no ingresas nada hasta que valides un bloque, confirmes un bloque, con lo cual es una probabilidad ínfima, ¿no? Casi peor que Euromillones, me parece. Pero bueno, permite a cualquiera ponerse manos a la obra, minar en el protocolo de Bitcoin, hacer de él un protocolo más seguro, aunque sea pues solo con 21 kilohash, que es nada para la cantidad. El otro día hice el cálculo y no sé si estaba la red en no sé cuántos exahashes, o sea, es un porcentaje, vamos, infinitesimal de la red. Pero bueno, yo lo tengo, bueno, ahí ves que enseño el mío, lo he comprado por aprender, porque yo he hecho algo de minería hace mucho tiempo y he participado en cosas de minería, pero no lo he hecho yo con mis manitas, entonces pues por aprender me divertía poner esto en marcha. Y además lo veo como una prueba de concepto, como un prototipo muy interesante para un futuro en el que la minería no avance tan rápido, el poder de cómputo en la minería no avance tan rápido, la tecnología no avance tan rápido y pueda haber millones de mineros distribuidos minando pequeñas cantidades. Y para eso el primer paso sería que el nerd miner permitiese unirse a un pool, porque es mejor recibir, o bueno, a lo mejor no es mejor, pero a mí me gustaría más recibir 100 satoshis al día, aunque fuese, que recibir un Bitcoin cada 1.000 millones de años. Entonces, sí, y eso creo que es relativamente fácil hacerlo y se creará un pool para los nerd miners y además también bajará mucho el precio, porque ahora cuestan $20, pero realmente los componentes que tienen, o sea, se podría hacer un nerd miner de $5. Sí, no, y sobre todo lo que refleja es, oye, una comunidad donde es todo código abierto, donde alguien ha creado algo
ha hecho público absolutamente todo, el código que ha hecho, y aprovechando pues Stratum de cómo funciona cualquier otro minero, y bueno, que ha capacitado que cualquiera pueda hacerlo. Y a partir de ahí seguro que van a seguir eficiencias, seguro que van a conseguir maximizar los hashes para que tenga más sentido para el minero que mina en casa. Pero bueno, este es un minero que tiene 21 kilohash, gasta en electricidad 1 a 2 euros al año, con lo Oye, el cual... mío tiene casi 23, como ves en ese pantallazo. Bueno, justo, casi 23, va cambiando, pero sí. Exacto, con lo cual me encanta que haya proyectos como estos y desde luego, si consigo confirmar un bloque, BitMaker se llevará una buena comisión, desde luego. Bien, bien. Aunque sea poco probable, pero bueno. Bueno, lo siguiente va a ser un breve clip dentro de la conferencia de Bitcoin 2023 que fue en Miami hace un par de meses, donde tuvo una intervención Robert Kennedy, que es candidato a la presidencia en Estados Unidos y que dio un discurso, pues en mi opinión, casi histórico, de verdad presentando todas las ideas importantes de Bitcoin, de derecho a la custodia, bueno, de todos los valores de libertad, derecho a la propiedad que supone Bitcoin. I will make sure that your right to hold and use Bitcoin is inviolable. First, I will defend the right of self-custody of Bitcoin and other digital assets. You should be able to own your own private keys the same as you own the keys to your car or own your wallet. Y a mí, más que el segundo candidato según las encuestas en el Partido Demócrata para las primarias y varios de los candidatos en el partido, o sea, para mí más que Kennedy, que es un señor con el que discrepo en muchas cosas y con el que estoy de acuerdo en otras. De hecho, es una de las pocas personas que ha llevado un poco la contra al relato oficial durante la pandemia y ha sido muy valiente en ese aspecto. Pero no me fío de los políticos, es un político y son especialistas en decirle a la gente lo que quiere oír. Entonces en Miami le ha dicho a los bitcoiners lo que quieren oír. Pero me encanta que se atreva a hacer este discurso, me encanta que lo saque como tema en su campaña y me gusta más todavía que tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano haya candidatos en las primarias defendiendo Bitcoin. Porque es que así es como una campaña de cambio social gana. No es apostando por un partido que hará cosas que luego llegará el otro partido y los cambiará. No. El cambio se hace infiltrando todos los partidos. Todos los partidos. Unos te escucharán más al principio, otros tal, pero si tú eres, yo qué sé, pongamos el movimiento ecologista en el siglo XX, no vas a convencer a un partido, vas a convencerlos a todos. Tendrás aliados de conveniencia, lo que sea, pero vas a convencerlos a todos. Y si tú eres, pues yo qué sé, el movimiento feminista en el siglo XX también, vas a por todos los partidos, vas a colocar a tu gente en todos los partidos y vas a intentar que te incluyan en el programa de todos los partidos. Entonces, como lo que Bitcoin propone en muchos casos, al ir muy en contra del poder centralizado, es un poco anatema para los políticos, y lo normal en un político es que no les guste Bitcoin, y cuanto más poder tenga ese político, menos le gustará, porque prefiere llamar a Jerome Powell o a Janet Yellen que tener que intentar convencer a toda la red de Bitcoin de hacer algo. O sea, no les gusta lo que está fuera de su control. Entonces, pienso que es fundamental influir en la política, pero no depender de ella. Totalmente. Y bueno, en Estados Unidos también la influencia del dinero en la política es mucho más directa, porque las campañas se tienen que financiar a sí mismas pidiendo dinero. Mientras que en España, como ya nos han robado el dinero vía impuestos, pues no tienen que buscar financiación privada, lo cual es una indignación. Bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero vamos, es bastante vergonzoso. Y también aprovechamos para decirlo, yo creo que se puede decir, hemos mandado un proyecto de ley a un par de partidos españoles, redactado por ti, donde propones una serie de medidas que faciliten el uso y la tenencia de Bitcoin y básicamente pues no hemos recibido una respuesta. Es que no lo esperaba. O sea, yo lo he hecho... Yo tampoco, pero bueno, pero ahí está. Pero bueno, pero ahí está y realmente si Bitcoin triunfa nos va a dar igual lo que digan los políticos, pero bueno,
Nunca está de más. Y oye, para políticos jóvenes que quieran abanderar un tema que es bastante transversal, porque ya lo ven, Kennedy en el Partido Demócrata, 3 o 4 candidatos, entre ellos el alcalde de Miami, otro que es de nombre impronunciable y otro que era el gobernador de Florida, todos defendiendo Bitcoin. O sea, es un tema transversal. A la gente de izquierdas que odia a los bancos les encanta por ese motivo. A la gente de derechas que quiere defender el derecho a propiedad y descentralizar les encanta por ese motivo. O sea, que es un proyecto que, bueno, y luego la demografía de Bitcoin es muy interesante, tanto desde el punto de vista de marketing como desde el punto de vista de la política, porque entre los potenciales nuevos votantes, cuando Pedro Sánchez anuncia el bono cultural joven, justo antes de las elecciones, es porque quiere a los votantes que acaban de cumplir 18 años. Bueno, pues si quieres a los votantes que acaban de cumplir 18 años y a los que tienen entre 18 y 35, no puedes ignorar Bitcoin. Totalmente, totalmente. Bueno, el siguiente clip es de tu amigo Wences Casares, que parece que ha salido de la cueva, y el que hace un argumento interesante porque compara un poco cripto de Bitcoin, o sea, Bitcoin con todas las demás altcoins, en base a el consumo energético, o sea, en base a el poder computacional que hay en la red y que mantiene la red segura. Entonces, lo pongo y a ver qué opinas. But if you look at market cap of crypto, any crypto, you and I can create the Hawad coin, and we can keep 1 million, and we can float 2 or 3, and we can manipulate the price of those 2 or 3 coins and make it $1,000 per coin, and it looks like we have a billion market cap, but it's very misleading, right? I call market cap is a vanity metric. Power consumption is not a vanity metric. It's unfakeable. So some people look, for example, at the Bitcoin dominance as measured per market cap. For me, much more important than that is what percentage of all the crypto electricity in securing blockchains goes to Bitcoin, and it's over 95%, right? And 2 things matter: the absolute number. That number has to be big. If that computer was the only computer in the world mining Bitcoin, I wouldn't trust it. I wouldn't trust any serious amount of money. I wouldn't trust any important transaction to it, because it's very easy to overwhelm and change the blockchain and stop transactions, because it's just one computer. Someone with 5 computers comes and takes over that system. The reason we can really trust the Bitcoin blockchain is because whoever wants to take it over needs a lot of hardware plus access to the equivalent of the 3 Gorges Dam for a few days or probably weeks, which is getting harder and harder, even for nation states. So I think that's the most important metric I look at, even though it's somewhat complicated. ¿Qué te parece? Hombre, Wences es un crack, sabe muchísimo. Es una pena que no conceda más entrevistas porque tiene muchos conocimientos y tiene mucha razón. El market cap es muy fácil de falsificar. Es que tiene mucha razón. Y es muy difícil de falsificar el consumo energético. Lo que dice... A ver, por intentar buscarle las 3 patas al... es el valor de Bitcoin lo que hace rentable ese gasto energético. Si Bitcoin bajase mucho de valor, todas esas máquinas de minería se apagarían. Toda esa inversión se pondría en pérdidas. Con lo cual, es más importante el valor, el precio de Bitcoin, aunque siempre digamos que el precio no es lo que importa, pero a largo plazo es más importante el precio de Bitcoin, que llevará a ese consumo energético, que el consumo energético en sí. Pero sí, en el relativo, comparando con las otras criptomonedas, obviamente, el Proof of Work, y por eso yo creo que en parte Ethereum se ha cambiado a Proof of Stake, porque no podían competir con eso. Eso es infalsificable. Totalmente, totalmente. Bueno, y de hecho, también a relativamente corto plazo hemos visto cómo el precio se ha bajado un 70% y el hash rate se ha doblado incluso. O sea, no ha parado de subir cada vez más máquinas, incluso cuando la dificultad lo único que ha hecho es subir y el precio bajar. Sí, aunque el hash rate, la traducción entre hash rate y consumo eléctrico no es lineal. Claro. No es lineal, porque los ASICs se han ido volviendo más eficientes cada vez. Claro, totalmente. Pero bueno, sí que es un indicador. Sí, es un buen indicador.
Y bueno, pasando un poco a alternativas, un poco en base a lo que dice Balaji, al tweet de Bisq y a lo que dice Jack Dorsey, pues not your keys, not your coins, ¿no? La custodia tiene sus beneficios, sus inconvenientes, todos son trade-offs, pero en definitiva te da la oportunidad, si quieres, de tener todo tu patrimonio en tu cabeza o de no depender de ninguna entidad que pueda ser corrupta, que pueda entrar en bancarrota, donde te puedan censurar, nada de eso te da la oportunidad de tener el control de tu dinero, el derecho a la propiedad, la libertad, y en ese sentido Bisq es diferente a los demás y realmente no hay muchas alternativas de cripto fiat, o sea, Bitcoin a fiat, no existen muchas alternativas descentralizadas, P2P, donde no requieren un registro exhaustivo, un control de tu identidad ni nada de eso. Entonces, en ese sentido, Bisq yo creo que es único. Y aquí un poco la comparativa con otras alternativas y bueno, no sé si quieres comentar algo sobre esto. Sí, Bisq es bastante único, pero como es código abierto, espero que lo copien. O sea, la mayor garantía de éxito es que te copien y espero que surjan cientos de copias de Bisq o mejor todavía de Bisq 2 y que a la vez que Bisq va mejorando. Es que todo lo que pone ahí es verdad. Y además local bitcoins ya no existe, tal cual, lo cual demuestra que era censurable para mí, mira, para mí la mayor prueba de que Bisq es lo mejor que hay ahora mismo para la privacidad y la seguridad es que la gente más paranoica que hay en el mundo cripto, que son la gente de Monero, lo usan. Gente que no quiere ceder ni un ápice de privacidad ni un dato. Y que hicieron un fork que se llamaba Javino, un fork de Bisq. O sea, que sí fracasó, sí, pero bueno, podía haber, si hubiesen sido menos tontos, podía haber triunfado. O sea, que es verdad, Bisq es único ahora mismo, no es perfecto, ni mucho menos, y uno de los problemas que tiene, como todos los mercados P2P, es la falta de liquidez. Pero esa falta de liquidez también la hay en los mercados centralizados en sus inicios. ¿Y cómo se arregla? Con profesionales haciendo de market makers. Entonces, cuando Bisq mejore, sea más fácil de usar y tenga más demanda, no dudo que surgirán market makers y arbitrajistas que harán el arbitraje entre otros exchanges y Bisq. Y fíjate que digo arbitrajistas y no árbitros, es un término muy específico. Y aumentarán la liquidez y también traders. O sea, el 90% de las operaciones en todos los mercados los hacen los traders rabiosos y cumplen una función, porque aunque ser trader sea muy peligroso para el resto del mundo, ellos generan liquidez, dan liquidez al mercado. Y entonces eso es lo que le falta a Bisq, liquidez, para ser 100 veces más útil, que ya es muy útil. O sea, para cualquier persona que quiera comprar un Bitcoin poco a poco, Bisq es estupendo. Pero todavía tiene mucho que mejorar, por ejemplo, teniendo una versión móvil, etcétera. Sí. Pero sí, es único, por eso es un proyecto al que yo le he dedicado mucho tiempo a ayudarles, siempre desde fuera, pero siempre lo he seguido con mucho interés y he hablado muchísimo de ellos. Totalmente. Lo siguiente es un clip de la conferencia de Bitcoin también, donde Adam Back y Jack Mallers, es el CEO de Blockstream y el CEO de Strike, hablan sobre todo en este caso Adam Back, la importancia de adquirir tus Bitcoins sin KIC, sin Know Your Client. Es decir, adquirir Bitcoins de forma anónima. De, oye, yo quiero tener dinero que no necesariamente tenga un rastro con mi identidad y que pueda ser dinero al igual que tengo cash. O privada, o sea, hay grados de anonimato. Yo cuando voy a un bar y me pido una cerveza y la pago en efectivo, es privado pero no es anónimo. El señor del bar me ha visto la cara y yo si voy a Bisq a comprar Bitcoin y tengo que pagar vía transferencia bancaria, la persona a la que se lo he comprado ve mi nombre en la transferencia bancaria, pero solo lo ve él. Es privado, no es anónimo. Entonces, si yo estoy haciendo algo legítimo, yo no tengo ningún problema en que mi contrapartida sepa mi identidad. Y si no soy un estafador, y si voy de buena fe, y prefiero incluso saber la identidad de mi contrapartida, por si hay algún problema. Pero no quiero que una base de datos centralizada, en un exchange centralizado, acumule datos de 100.000 o 4 millones de clientes y luego lleguen unos hackers y lo roben y lo usen para hacerme phishing, que ha pasado tropecientas veces. Y no quiero que crucen datos con entidades bancarias para decidir si me quieren bloquear la cuenta de banco porque al banco no le gusta que compre Bitcoin. Totalmente. Y encima hemos visto esos filtros de identidades
ya sea desde Celsius, Equifax, o sea, hay 1000 ejemplos de cuentas bancarias y de datos personales que... Sí, incluso los hoteles Hilton perdieron una base de datos con 300 millones de clientes. O sea, brutal, brutal. Pasa todos los días y nos enteramos poco. Pero es que además te diría más, hay países, si yo estoy en la China comunista y quiero comprar Bitcoin, no quiero hacerlo con Weixin, con WeChat App, no quiero que se entere el gobierno, porque de repente les da por prohibirlo y a lo mejor me meten en la cárcel. En Europa eso no va a ser un problema, pero en China, en Nigeria y en Argentina a lo mejor sí. Puede haber una persecución. Yo cuando me preguntan, ¿pueden prohibir Bitcoin? Pues no, pueden no. En algún país lo prohibirán seguro, ya ha sucedido. Otra cosa es que esa prohibición sean capaces de aplicarla, pero en algún país lo prohibirán. Entonces, otro motivo para la privacidad. Totalmente. Bueno, pongo el clip brevemente. Another aspect of owning Bitcoin is that potentially coins that you can acquire without any history, so coins that you can purchase that nobody knows you own, are kind of more valuable, right? Because if somebody doesn't know you own this pocket of coins, then that's your insurance policy. Something that you've bought on an exchange, you know, done wire transfers or debit card payments, there's a big history and everybody knows you have it and they'll sweat you, you know, to hand it over. But if they don't know you have it, that's your insurance policy. And it's relatively difficult to do that, but you know, there are cash transactions and various loopholes and ways to get modest amounts of Bitcoin with less tracking. So I think that's an interesting thing to try to do, to try and keep at least a little bit of Bitcoin that has no connectivity into the financial records of the financial system. Damn right. There's some guides to that effect at nokyconly.com. Also, just huge shout out to Peach Bitcoin, Hodl Hodl, Bisq, Azteca. Bueno, sí, simplemente que fueron mencionados en la conferencia y bueno, y yo creo que es muy notorio que Adam Back, que seguramente sea la personalidad en Bitcoin de referencia, pues haga alusión a esto, que es algo importante. Y de nuevo tiene toda la razón, y eso que él está en Estados Unidos, tiene su empresa, seguramente la mayor parte de sus bitcoins estén declarados, pero es consciente de que la privacidad es muy importante y que te estás poniendo una diana, si la gente sabe que tienes cientos de bitcoins, te estás poniendo una diana en la frente para los ladrones, para todo el mundo. Totalmente. Lo siguiente también va en línea con esto y es un clip de Andreas Antonopoulos donde habla de la importancia de adquirir tus bitcoins sin KIC, pero no a través de un exchange, sino a través de adquirirlos con tu trabajo. Well, one way is to think about how you get to the crypto economy in a different way. And I've talked about this before, but I think it's worth emphasizing again. And that is, if instead of buying crypto, you earn it by giving your labor, your services, effectively, by selling products or services that you would sell otherwise, doing your job and earning your income in crypto. Bueno, eso es otra vía de adquirir tus bitcoins sin KIC y bueno, y es algo... Bueno, pero espera, vamos a aprovechar porque es que esto me encanta y vamos a mencionar que cada vez hay más sitios donde puedes ganar bitcoins por tu trabajo o por tu tiempo. O sea, tenemos Fountain, que es el competidor de Spotify, donde puedes escuchar podcasts y te pagan por escuchar, no mucho. Creadores de contenido, espero que este podcast, este vídeo lo subas a Nostr para que te puedan zapear y creador de contenidos, tener un Lightning Address en tu perfil de YouTube o donde sea, como tú tienes, es tremendamente fácil para que la gente te agradezca mandándote unos satoshis. Luego, el otro día estuvimos en la cervecería La Dichosita en Madrid, donde aceptan Bitcoin. Doit, la cafetería Doit en María de Molina en Madrid acepta Bitcoin desde hace mucho tiempo. O sea que hay muchas formas. El restaurante Voraz acepta Bitcoin, hay muchas páginas web que aceptan Bitcoin. Si tienes algo que vender, lo puedes vender por Bitcoin y cada vez es más fácil meter la plataforma de pagos. Y por supuesto, si vendes en cualquier página web, P2P, Wallapop, 1000 anuncios o cualquier sitio, ¿por qué no aceptar Bitcoin también?
¿Qué te cuesta? No te cuesta nada. Y es, hombre, yo aprecio mucho más los bitcoins ganados que los comprados, pero bueno, también los comprados son buenos. Totalmente. Y puedes hacer minería también. Y si efectivamente sale un Antminer que te pague 1000 satoshis al día y te cueste poca electricidad o con un panel solar, pues oye, ¿por qué no? Miles de personas en todo el mundo con su nodo y su minero minando con energía solar y ganando unos pocos bitcoins al día, unos pocos satoshis. Totalmente, a mí me encanta ese concepto. Me encanta ese concepto y bueno, y lo que estamos haciendo de incentivar y de ayudar a que la gente pueda aceptar Bitcoin en su negocio, yo creo que ayuda a que haya una economía circular que es fundamental para que esté el caso de uso de poder gastar tu Bitcoin y que la gente tenga ese aliciente a aceptarlo. Sí, aunque yo sinceramente priorizaría, o sea, si estuviese siendo lógico, priorizaría los negocios online. Esto tiene lógica para alguien que tenga una página web porque puede llegar a todo el mundo. Y en cambio un negocio local necesita tener clientes con Bitcoin en su zona de captación y que estén dispuestos a gastarlos. Pero bueno, nos divierte que haya unos cuantos sitios en Madrid que lo acepten y intentamos ayudarles todo lo posible. Totalmente. Vale, lo siguiente es un poco lo que el tema de las últimas semanas ha sido los anuncios de la SEC, de la Securities Exchange Commission, y en concreto de su chairman, que se llama Gary Gensler, que pues, ha hablado mucho sobre lo que él piensa que es una security o no, si Ethereum es una security, si no lo es, y bueno, pues en este caso un clip donde él habla sobre lo que considera una security, y además este clip está solapado con frases y clips de cosas que ha dicho Vitalik, el creador de Ethereum. You just described some crypto as securities. Which ones do you think of as securities? It's pretty clear, and the Supreme Court has actually spoken about this many times. If somebody is raising money, selling a token, start the Ether pre-sale in a couple of weeks. So the Ether pre-sale will be an opportunity for anyone to purchase Ether, where Ether is the internal currency inside of the Ethereum system, sort of like the XRP and Ripple. And the buyer is anticipating profits. What we're hoping is that sort of similar to what happened with Mastercoin. If that slice is something like 20%, and then the value of Ether goes up by 5, then we basically have the entire initial BTC that we got all over again. Based on the efforts of that group. There's about 100 people that are working on Ethereum right now. Myself leading the protocol design. And we also have branding teams, we have marketing teams. That fits into something that's a security. Bueno, ¿qué opinas? También Jack Dorsey dijo el otro día que Ethereum es una security. ¿Tú qué opinas? Hombre, para cualquiera que se haya leído el Howey Test, que es lo que estaba describiendo Gary Gensler, es una obviedad. Es una obviedad. Pero te diré otra cosa. La ley de la Securities Law americana está hecha un poquito a modo de barrera de entrada. Es decir, aquí solo pueden cotizar acciones que nosotros decimos, hay que pasar por el aro, sobornar, pagar, registrarse según nuestras reglas y solo pueden cotizar en los mercados que nosotros decimos. O sea, son leyes un poco antiguas que pretendían monopolizar ese mercado. Entonces, yo no me voy a poner del lado de la SEC en contra de Ethereum. Ahora, con esa ley en la mano, con sus definiciones en la mano, no tengo duda de que la mayoría de los incluso si quisieran, lo que pasa es que ya ha pasado mucho tiempo y ya se les ha escapado la liebre, pero si quisieran podrían intentar decir que Bitcoin era un security en sus años iniciales. Aunque no había, porque sí, sería más difícil de definir que había un potencial beneficio, pero bueno, había un grupo bastante descentralizado, de gente sin ánimo de lucro y tal, pero bueno, que estaban intentando promoverlo y hubo una etapa en la que ya empezaba a valer algo, un céntimo, y hubo gente intentando, y había gente trabajando en el protocolo y luego había gente popularizándola. O sea, es verdad que ha sido de forma tan descentralizada que es muy difícil señalar a nadie, y en el Ethereum Foundation había una organización bastante centralizada y eres muy fácil señalar a alguien. Pero vamos, que yo no me voy a poner del lado de la SEC. La SEC es un mecanismo
de monopolio, no de monopolio, pero de crear barreras de entrada para proteger a las industrias ya existentes, y de aquí o pasas por el aro y sobornas a los políticos y pagas a quien tienes que pagar y las comisiones. Me recuerda a lo de PayPal con el App Store. PayPal tiene unas reglas para el App Store y tú puedes crear una app que incumple las reglas y te la quitan del App Store. Y entonces Apple te dice, si cambias esto y esto y esto y garantizas que me llevo mi 30% de todos los pagos, es lo que ha pasado con Damus la semana pasada. De todos los micropagos me garantizas que yo me llevo mi comisión, pues entonces te dejo seguir en el App Store. Pues lo de la SEC es parecido. O sea, si quieres estar en la bolsa de Nueva York y quieres cotizar y quieres poder revender y estar en un mercado organizado, tienes que pasar por el aro. Y el mundo de las criptos, y aquí sí digo criptos, no solo Bitcoin, se ha cargado ese monopolio. En el momento en el que un Binance de la vida, desde Dios sabe qué jurisdicción, puede comercializar en todo el mundo sin tener que pasar por ese aro, la velocidad de innovación financiera es tremenda. Que sí, que el 99% de esa innovación financiera se ha usado inicialmente para estafas y para pump and dumps y para todo tipo de fraudes, cierto también. Pero esa regulación no está ahí para proteger al consumidor. La regulación esa está ahí para proteger a las empresas ya establecidas de la competencia. Entonces, ninguna simpatía por Gary Gensler, es un sinvergüenza, trabaja para sus amos, pero con la ley en la mano en Estados Unidos tiene la razón sobre Ethereum. Muy bueno. Sí, de hecho el otro día en una entrevista también, no voy a poner un clip sobre eso, pero Brian Armstrong, el CEO de Coinbase, admitía que este último año la SEC le había mandado un comunicado donde básicamente le decía que todo excepto Bitcoin era una security. Pero bueno, Bueno, de nuevo, no me voy a poner del lado de la SEC porque a Coinbase los han tratado fatal. O sea, Coinbase, ahí sí creo que los tíos han pedido por escrito, por activa y por pasiva, que les clarifique las leyes, que ellos ya han pasado la barrera de entrada. Coinbase ya se ha gastado millones en conseguir licencias en todos los estados de Estados Unidos y en conseguir la New York License, la BitLicense y todo lo demás. Entonces, como Coinbase, yendo de buena fe, cumpliendo con las reglas americanas, ya ha pasado todas las barreras de entrada y ya está dentro, al revés, a ellos lo que les interesa es que las reglas estén claras y sean muy caras para excluir a la competencia de Coinbase. Entonces, aquí ni son ángeles los de Coinbase, ni son ángeles los de la SEC, pero los de la SEC se han comportado de forma mucho más deshonesta. Han tenido oportunidades de clarificar a Coinbase y decirle, el 80% de lo que estás haciendo es ilegal. Deja de hacerlo, tienes 6 meses para cumplir, o 3 meses. Han podido hacer eso y no han hecho eso. Les han respondido con ambigüedades y cuando ha llegado el momento les han demandado. Bueno, pues irá a juicio y Coinbase no escapará mal del juicio. Buenísimo. Lo siguiente, voy a ponerte 2 clips de Vitalik. El primero, es un clip de un podcast que graba y admite que se puso corto en Ethereum después de la burbuja de 2017. Y bueno, te pongo los 2 seguidos y luego quiero oír tus comentarios. But you didn't short it, did you? So I did get the Ethereum Foundation to sell about 70,000 ETH, like basically at the top, and that's doubled our runway now. So, and it was one good decision that had a lot. Like, it might fail, and it might be the case that like one of these, Silicon Valley people figures out that they can make an alt layer 1 and they can like bribe them all a huge amount, and they'll get like picked off and walk over despite everyone's original intentions. But like there's lots of ways in which this sort of stuff can socially fail, but like I feel like so far it's actually been surprisingly successful. ¿Qué te parece todo esto? Es decir, en el primer clip admite que se ha puesto en corto con 70.000 Ethereums. No dice que se haya puesto en corto. Le preguntan si se ha puesto corto y admite que vendieron 70.000. No dice we went short, we sold. Bueno, pero básicamente se puso en corto y luego volvió a comprar. O sea, bueno, vendió y luego compró, que en definitiva es ponerse en corto. Ponerse en corto es, sí. Es prestar y luego devolver, pero bueno, en definitiva es lo mismo. O sea, a ver, yo, full disclaimer, yo me he puesto corto de Bitcoin la semana pasada. Claro, ya te puedes imaginar cómo me ha ido. No bien, pero claro, yo no tengo información privilegiada sobre Bitcoin.
Claro, esa es la diferencia. En cambio, Vitalik sí tiene información privilegiada sobre Ethereum, lo cual demuestra la centralización en esa época del protocolo de Ethereum y de la propiedad de Ethereum. Claro, o sea, le pueden acusar de muchas cosas. Lo mínimo, en Estados Unidos le podrían acusar de insider trading, lo mínimo. Y en España también, a operar con información privilegiada. Pero claro, eso con Bitcoin es muy difícil de hacer. Claro, eso es un poco el punto, claro. Y luego en el otro vídeo, básicamente hace alusión que no sabe si en el futuro crearán un altcoin el cual promocionarán tanto y habrá tantos incentivos detrás de grandes corporaciones o bueno, que esté muy impulsado por detrás y que con eso consigan batir a competidores como Ethereum, ¿no? Entonces, básicamente que por consenso social sean capaces de cargarse un protocolo de estos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo aclararías tú la diferencia de Bitcoin, por ejemplo, con Ethereum? O sea, ¿cómo depende mucho más del consenso social de Bitcoin, que está mucho más asentado? Pues mira, en cuanto al precio, bueno, primero Bitcoin ya ha pasado por varios intentos de capturar el protocolo y los ha derrotado a todos, porque jugaba en casa. Quiero decir que Bitcoin ya era muy descentralizado, entonces poner de acuerdo a la gente para cambiar algo en lo que hace falta casi unanimidad o una super mayoría es muy difícil. Y si encima tienes gente defendiéndose, una minoría intransigente, defendiendo la descentralización del protocolo y los bloques y no sé qué, no sé cuánto, es más difícil todavía. Pero claro, en un protocolo con Proof of Stake, en el que la fundación todavía tiene mucho liderazgo moral y a lo mejor muchos ethers, no es tan difícil. Y en un Ripple de la vida, ni te digo ya. Claro. Me reñirán por meterme con Ripple, pero yo siempre he pensado que Ripple está muy centralizado. Y bueno, y en una altcoin, una shitcoin de nueva creación, obviamente empieza súper centralizado. Y si hay pre-mine, ni te digo ya. Entonces, en Bitcoin es muy difícil capturarlo. ¿Imposible? No, pero es muy difícil porque está diseñado para defenderse de esa captura. Los demás no. Los demás no, porque sus creadores ya tenían el incentivo monetario desde el principio, inevitablemente. Y Bitcoin no. Buenísimo. Bueno, y para terminar, te quiero presentar una cosa que ya hablamos en su día, pero básicamente parte de lo siguiente. Bueno, Bitcoin sabemos que ha subido un 20% la última semana, básicamente los últimos 10 días, y lleva casi un 80% los últimos 6 meses arriba. Entonces, la gente, pues lo normal es que se pregunte, pero ¿cuál es el valor objetivo? ¿Cómo sé si está caro, si está barato? ¿Lo ve como una forma especulativa o como inversión? O ya cada uno como lo vea. Pero el caso es cómo haces una valoración justa de esto. Entonces, primero te presento esto que dijo Satoshi en su día, el 2010, en agosto de 2010, donde hace... Sí, una analogía con un metal parecido al oro, pero que se pueda transportar por internet. Muy bien. El proceso de monetización, sí, lo entendemos. Y este es un post muy famoso en Bitcoin Talk de Satoshi, pero vamos a ver. Yo lo siento, es que me indigna un poco el debate porque lo he vivido tanto en el mundo del oro y el tema del valor intrínseco. La primera lección de los economistas austriacos, la primera, que además está en gran parte asumida por los economistas ya normales, o sea, el mainstream, es que el valor es subjetivo. Exacto. No existe el valor objetivo intrínseco. Esos son conceptos espirituales, esos no son conceptos económicos. El valor es subjetivo porque depende de las personas que lo tienen que medir, que evaluar. Y luego hay otra lección de los economistas austriacos, que esta sí es original de la escuela austriaca, de Menger concretamente, y además asumida por todos los economistas del mundo, menos los marxistas, que es el valor marginal. Cada unidad adicional o marginal de un objeto se valora independientemente. Entonces, el primer litro de agua en el desierto vale millones, el segundo miles, pero ya si tienes un hectómetro cúbico, pues ya no te lo van a pagar a precio de oro o de diamante. La paradoja del diamante y el agua es la que se usa para ilustrar el valor marginal. Entonces,
Cuando alguien me habla de valor intrínseco de Bitcoin o de valor intrínseco del oro, inmediatamente lo descarto como ignorante en economía. Tanto es así que escribí un libro llamado Economía para rubias, que es el libro de más fácil lectura que existe, y se lo he regalado a mucha gente y se lo he vendido a mucha gente, ilustrado con dibujitos para niños, que explica el valor subjetivo y el valor marginal con dibujitos para niños de 5 y 6 años. Pero, por desgracia, la educación financiera y económica en el mundo, diría Safe Dan, o por lo menos en España, según yo he podido apreciar, e incluso en las universidades, brilla por su ausencia. O sea, yo no le pido a la gente que sepa lo que es el tipo de interés, pero el valor marginal, por favor. Es que deberían darlo el día 1 de clase de economía. El valor marginal, el valor subjetivo. No vale lo mismo el diamante en la isla desierta que en la joyería. No vale lo mismo la fresa en el supermercado de debajo de tu casa que en el campo. O sea, míralo, pues mira, ya me has puesto Jimmy Song. El valor es subjetivo, claro, human action, la acción humana, el famoso libro de Ludwig von Mises. Pero la gente dirá, Ludwig von Mises, esto es algo minoritario. No, el valor subjetivo, menos para los marxistas, es algo que todas las escuelas de economía, incluso los keynesianos, admiten y defienden. Efectivamente, no hay tal cosa como los marxistas todavía defienden la teoría del trabajo-valor, que por cierto sería muy buena para Bitcoin con su Proof of Work. Pero ¿qué es lo que te he dicho yo antes sobre el gasto energético? Que el gasto energético procede del valor de Bitcoin y no a la inversa. Si el valor de Bitcoin se va a $1.000, la mitad de los mineros apagan sus máquinas porque le pierden dinero. Entonces, el valor energético tiene su utilidad, es una herramienta útil de medida y tal, pero primero viene el valor y luego viene el gasto para obtener ese valor, el trabajo. El tema de la teoría del valor trabajo, no sé si la has oído, pero los marxistas dicen, bueno, pues que una hora de trabajo vale tanto y por lo tanto si un zapato tiene 10 horas de trabajo, tiene que valer 10 veces X. Pero es que se rompe en el momento en el que si tú haces un zapato roto, que no vale nada, no te pagan nada por él. Da igual que le hayas echado 1000 horas de trabajo. Si tú haces una tarta asquerosa, no la quiere nadie aunque les pagues. Entonces, el valor trabajo es un error de economistas, incluso clásicos. ¿No? Creo que Adam Smith también cayó por ahí en algún momento, en el que Marx incide muchísimo y en el que los pobres ilusos marxistas del siglo XXI todavía repiten. Pero cualquier economista que haya estudiado un día de economía sabe que el valor económico, no te estoy hablando del valor moral, el valor ético, no te estoy hablando de otros conceptos. En economía el valor es subjetivo, efectivamente. Y todo el que habla del valor intrínseco es que inmediatamente, para mí, o sea, se destapan como ignorantes totales en economía. Totalmente. Bueno, y para los que nos estén escuchando y no estén viendo la pantalla, he puesto un tuit de Jimmy Song en la siguiente diapositiva, donde básicamente dice: el valor es subjetivo y los humanos actúan en sus propios intereses. Estos dos facts, o sea, estos dos hechos son la base de cualquier pensamiento claro sobre economía. Sí, eso es en lo que se fundamenta la escuela austriaca, pero vamos, no hace falta ser de la escuela austriaca para saber que el valor es subjetivo. Totalmente. Vale, y lo siguiente, ya partiendo de un artículo que escribió Jesse Myers, que en Twitter se llama Craso, y bueno, y simplemente por un potencial análisis de valoración de Bitcoin, oye, pues si es el caso de uso de reserva de valor, como el oro, pues son 12 trillones o 10 trillones, que es alrededor de 500.000 euros cada Bitcoin, y si es pues más, pues ya cada uno pues puede montar su propia teoría sobre cuál es el mercado total que puede abarcar. ¿Qué opinas de esto, por ejemplo? Bueno, es interesante como para ver el potencial, la comparativa con el oro, la comparación, perdón, con el oro es la más obvia porque intenta cumplir un poco la función que cumplía el oro, pero me parece razonable y además tendría efectos muy positivos para la humanidad, porque si el dinero de la inflación, en vez de irse a la vivienda, se fuese a Bitcoin, subiría Bitcoin, pero la vivienda sería más asequible y no sería
no quiero sonar a un marxista, pero es verdad que la vivienda se ha convertido en un bien muy especulativo. ¿Por qué? Porque actúa de reserva de valor a largo plazo. ¿Es una buena reserva de valor? No. Y Michael Saylor habla de los costes de la vivienda, de las reformas, del mantenimiento, de los problemas de movilidad, de muchas cosas, del riesgo que tienen por parte de los políticos, que te pueden subir el IBI, impuestos locales, te pueden confiscar de muchas maneras. Ya has visto, bueno, no estamos hablando de ciencia ficción, ha habido en programas electorales españoles para las próximas elecciones, hay partidos que proponen expropiar viviendas vacías. Entonces, ¿la vivienda es una buena reserva de valor? No. Pero es que el dinero que tenemos ahora mismo es tan malo que es el mal menor. Si Bitcoin acaparase ese valor, que no hay ninguna garantía de que lo haga, pero bueno, es una posibilidad, pues obviamente Bitcoin valdría mucho más y las casas no subirían tanto, efectivamente. Muy interesante. Vale, y para terminar solamente quería aclarar algunos conceptos que sí que hace unos meses, yo creo que impulsado por Bankless, que es un podcast que está básicamente con su objetivo en Ethereum y solo lo único que hace es promocionar Ethereum y destacar lo anticuado que es Bitcoin, se confunde a menudo el staking con la minería de Bitcoin. Es decir, lo que promulgaban era que la minería de Bitcoin estaba concentrada y que había una centralización. Ahora, sí que es verdad que existe pequeños players, o sea, pequeños agentes que tienen un gran porcentaje de todo el hash rate, del todo el poder computacional. Pero esto no quiere decir ni que sean custodios ni que sean dueños de esas máquinas. Cualquier minero puede apuntar a una pool y cambiarla en un momento sin ningún coste, de forma instantánea, y no están ligados por permanencia a ninguna pool. Entonces, que es muy diferente del staking, que en el caso de Coinbase, Binance, Kraken, que suponen un porcentaje importante del staking, sí que son custodios, sí que de repente te pueden prohibir las retiradas si el gobierno estadounidense, por ejemplo, así lo decide, y que, por ejemplo, Lido, que tiene grandes problemas porque el capital al final siempre centraliza, porque al final hay varias empresas detrás, no tiene el grado de descentralización que tiene la minería, y bueno, y esto supone unos problemas, que sí que llevan a la centralización, sí custodian, y ya hemos visto como con el MEF había pues los OFAC compliance, y bueno, y sí que suponen grandes problemas. Entonces solamente quería aclarar esto y adelante si quieres también añadir algo. Bueno, solo decir que el riesgo de centralización en la minería de Bitcoin ha existido y ha llegado incluso a ser grave. Y cada vez lo es menos. Y efectivamente, quien habla de los pools como si fueran una sola entidad, de nuevo, es bastante ignorante del tema. Pero bueno, ha habido una época, por ejemplo, en la que Antminer producía gran parte de los ASICs, y ha habido una época en las que había entidades que tenían mucha influencia, porque a lo mejor te configuraban su propio pool de forma automática o te obligaban a firmar un contrato. O sea que ha habido esos riesgos, pero para mí se van esfumando con el tiempo, y a medida que los nerdminers y sus equivalentes proliferen, que lo harán cada vez más, y los Heatbits, los calentadores estos de agua que tienen Bitcoin y todas estas cosas, se irá descentralizando más todo, y ese riesgo se irá esfumando. Y efectivamente en Proof of Stake ese riesgo nunca va a desaparecer y seguramente vaya a peor. Buenísimo. Pues hasta aquí el podcast. Félix, muchísimas gracias por tu tiempo una vez más. Tienes una habilidad para sintetizar y contextualizar todo que yo creo que ayuda mucho a la gente que nos escucha. Y nada, muchas gracias y te espero en el próximo. Muchas gracias, Leo. Un abrazo.